reflexionar en esta oportunidad con ustedes sobre el impacto que tiene en el ámbito de la ciudad la legitimación procesal activa ampliada que reconoce el artículo 14 de la Constitución de la ciudad en su segundo párrafo para los derechos que en este párrafo se prevén. El análisis lo haré a partir de precedentes del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y del Tribunal Superior de Justicia. Y para eso, cuando empecé a reflexionar sobre este tema, me daba cuenta que los jueces de la ciudad tenemos un desafío. En mi caso, hace más de 12 años que vengo ejerciendo este rol, y el desafío que tenemos es llevar adelante procesos que involucran a colectivos determinados o indeterminados de personas dentro de un esquema procesal no diseñado especialmente para tramitar estos procesos. Si bien puede discutirse, y comparto en este punto lo que decía Marcela, la necesidad de una norma legal que establezca un mínimo de aspectos ordenadores del marco procesal para tramitar procesos colectivos, también es cierto que hay situaciones que se han planteado que tienen que ver con colectivos que pueden escapan a toda previsibilidad que pudiera tener una norma de carácter general. En el ámbito de la ciudad no hay una ley que regule los procesos colectivos. Al momento de sancionarse la ley reglamentaria de la garantía del artículo 14, la ley 2145, había un capítulo que contemplaba los procesos colectivos y que fue vetado a instancias de la Procuración General de la Ciudad por entender que su formulación se presentaba a confusión con la acción declarativa de inconstitucionalidad, la ADI, prevista en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución de la Ciudad. No obstante ello, en el ámbito de la Secretaría General de la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, se creó a través del Acuerdo Plenario número 5 del 2005 un registro de amparos colectivos en el que los jueces de primera instancia debemos informar dentro de las 24 horas de iniciado un amparo colectivo tal circunstancia a la Secretaría General. El registro de procesos colectivos estaba regulado en esta parte de la ley 2145 que fue vetada. También quisiera destacar que el acuerdo plenario número 5 tiene en su artículo 2 un concepto bastante amplio de lo que entiende por proceso colectivo. Los efectos de la falta de reglamentación de estos procesos fueron advertidos en el considerando cuarto del voto compartido de los doctores Conde y Casas en el famoso precedente de Ciudad Varina, cuando señalaron que al no existir una reglamentación, lo que hace la justicia es una adaptación del proceso tradicional pensado para tener efecto interpartes. También recuerdo que en el considerando 15 del voto de la mayoría en el conocido fallo Alavi que se mencionó esta mañana y que también refería Marcela, se señaló que el presunto vacío legal no es óbice para que los jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una tutela efectiva de los derechos constitucionales que se aducen vulnerados. En fin, creo que el desafío que tiene el Poder Judicial hoy es tramitar este tipo de procesos que involucran a colectivos dentro de las estructuras procesales existentes. Así como se puede afirmar que el reconocimiento de una mayor legitimación procesal activa fue la clave de bóveda para acceder a la defensa de derechos diferentes a los tradicionalmente concebidos, esta evolución trajo necesariamente un impacto en las estructuras procesales y nos llevan a replantearnos
diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de causa? ¿Cuál es el alcance de la causa? También durante la tramitación del expediente que involucra objetos colectivos, es muy común la presencia de nuevos esquemas conciliatorios en la ciudad. Una figura que está cobrando bastante protagonismo son las llamadas mesas de diálogo. También nos hemos preguntado cuál es el alcance de una sentencia en este tipo de procesos, quién es el habilitado para pedir la ejecución de una sentencia en este tipo de procesos, cuando se fijan sanciones combinatorias que en la ciudad están destinadas a quien se ve afectado por el incumplimiento. En el caso de un objeto colectivo, ¿quién es el destinatario de esta sanción combinatoria? Y también nos preguntamos si existe algún límite al tipo de pretensiones que puede esgrimir un colectivo en un proceso. Estos temas y muchos más que seguramente no he relevado han sido tratados en el ámbito de la ciudad. Con respecto al concepto de caso, me atrevo a tratarlo en la convicción que su construcción es eminentemente local, sin perjuicio del respeto del artículo 116 de la Constitución Nacional para ello. Con respecto al carácter local de la construcción del concepto caso, causa o controversia, la doctora Conde en la ADI Acevedo en el año 2009 transcribe textualmente y cita lo dicho por el doctor Lozano en Asociación de Derechos Civiles contra el Gobierno de la Ciudad, que fue otra ADI del año 2004. Ahí el doctor Lozano dijo que es una facultad de los gobiernos locales la construcción del concepto de caso, más allá del reconocimiento de las características de causa expresadas en el artículo 116 de la Constitución Nacional. Existen dos tendencias en la ciudad con respecto al concepto de caso y el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Nacional. La primera tendencia indica que la inclusión de estos nuevos legitimados para los derechos allí consagrados implica la ruptura total con el concepto de caso, admitiendo doctrina y jurisprudencia que este segundo párrafo habilita en la ciudad verdaderas acciones de clase. La segunda tendencia, en la cual yo me encuentro identificada, considera que estamos dentro del concepto de caso, pero varía la intensidad de lo que conocemos como un caso tradicional en los términos de la Corte. Me parece que siempre debe mantenerse la ecuación que quien reclama y quien se defiende en un proceso sea aquel que se beneficia o se perjudica con lo resuelto por un juez. Respecto al concepto de caso y la legitimación, muchísimos son los fallos de la ciudad que se han expedido sobre este punto. Quisiera mencionar algunos al pasar, si es de interés, como defensora del pueblo de la ciudad, del Tribunal Superior de Justicia del año 1999, Musaca de Sala 2 del 17 de noviembre de 2003, Almeida del Tribunal Superior del año 2006, Varila de Sala 2 del año 2007, Varila del Tribunal Superior del año 2009, Epstein y De Filippo del año 2011. El tema yo creo que sigue debatiéndose en la ciudad y no hay una posición única respecto de este tema. Pasando, dándole un giro al tema que estamos tratando, una cuestión que se analiza también en la ciudad con respecto a los derechos que permite defender una legitimación procesal activa ampliada, es que el objeto de la acción guarde relación con el derecho que se pretende defender. Esto es algo que comienza a discutirse en diversos precedentes, que no sea la mera invocación del derecho, sino que el objeto de la acción tenga relación con la defensa que se pretende de ese derecho. También, digamos, si bien no es atributo de las acciones de amparos y es lo que se espera en
en toda acción judicial es que el planteo del objeto sea claro y sea preciso. Esto permite tener una sentencia más clara y precisa y una más fácil ejecución de la sentencia. Sobre la amplitud y la generalidad del objeto, el Tribunal Superior de Justicia se ha expedido en casos de procesos colectivos como en Varila, y también en Seltzer del año 2005, donde ha señalado la necesidad de la precisión en el objeto al momento de plantear la acción, y si no se da en ese momento, al momento del dictado de la sentencia. Una vez iniciados los procesos colectivos, algo que se advierte en la ciudad es que la audiencia deja de tener solamente presencia para la apertura a prueba, sino que las propias partes solicitan que el tribunal convoque audiencia como un modo de ir participando activamente del proceso e ir construyendo acuerdos entre ellos, acotando el margen de decisión final del juez. También han cobrado protagonismo las llamadas mesas de diálogo. Las mesas de diálogo están integradas no solamente por quienes son parte procesal, sino también por todos aquellos que pueden arribar a una solución en el proceso de que se trate. Y en la ciudad se está viendo mucho la utilización de esta herramienta. Recientemente la Sala 1, en su anterior conformación, en fallos asesoría tutelar 2 contra gobierno de la ciudad, dispuso la constitución de una mesa de diálogo. Y así existen sendos ejemplos en la ciudad de la utilización de este mecanismo, como los casos TEC contra gobierno de la ciudad sobre amparo, MMM contra gobierno de la ciudad sobre amparo, y Acuña y María Soledad contra gobierno sobre amparo. Una vez dictada la sentencia, también surgen algunas cuestiones, algunos problemas que pueden suscitar la presencia de los colectivos en procesos. Un caso que a mí me llamó la atención en cuanto a problemas de ejecución fue este precedente que les vengo reiterando, Varila, del Tribunal Superior de Justicia. Cuando en el año 2009 el Tribunal Superior conoce del recurso, por medio de la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno y concedido por la Sala 2, la mayoría del Tribunal Superior lo que advierte es que el señor Varila, que había interpuesto una acción en su carácter de ciudadano y habitante de la ciudad, había obtenido una sentencia que beneficiaba a aquellos inscriptos en el registro para personas con discapacidad, del cual no era parte el señor Varila. Entonces se había roto esta estructura de la que habíamos hablado al comienzo, que quien se presentó en la causa y quien se defendió no es aquella que benefició la sentencia. Entonces lo que hace el Tribunal Superior es atar la ejecución de esa sentencia a todos aquellos que están inscritos en el registro para personas con discapacidad. Y en la actualidad esta ejecución de sentencia está en trámite ante el juzgado de primera instancia interviniente, donde cada uno de los inscriptos en este registro van solicitando la ejecución de la sentencia a su respecto, y el tribunal admite su intervención en carácter de tercero. Otro caso que me pareció muy interesante fue con respecto al tema del destino de las sanciones combinatorias. El artículo 30 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que nos da un marco procesal para la ejecución interpartes, voy a cumplir con el tiempo, dispone que el destino del importe de las sanciones combinatorias sea a favor del titular del derecho afectado por el incumplimiento. En el caso, el señor Alfón Samuel había accionado contra el gobierno y había obtenido
obtenido una sentencia a su favor, en el sentido de que le proporcionaran información pública. Ante el incumplimiento de su manda, él solicita la imposición de sanciones combinatorias. Y la Sala 1, con gran criterio, con gran tino, dice, observa que el objeto procesal no era un objeto interparte, sino que era un objeto colectivo, porque la información que solicitaba no era para sí, sino que era por ser parte de un colectivo. Y entonces lo que dice es que como la sanción no tiene digamos, un destinatario individual, se ha fijado por el Consejo de la Magistratura. Y de ahí en más se está utilizando este precedente que para casos colectivos, digamos, presentan otra solución a este tema que tratamos. Con respecto al alcance de las pretensiones que pueden esgrimir los colectivos, quisiera citar un caso que no es un amparo especialmente, pero me llamó la atención el planteo y quería compartirlo con ustedes, que fue Defensoría del Pueblo de la Ciudad y otros contra Gobierno de la Ciudad sobre amparos, donde la pretensión de la actora por vulneración del derecho al patrimonio cultural pide una indemnización en concepto de daño moral y en primera instancia se le concede la indemnización. Después la Sala 2 revoca parcialmente esta medida y el Tribunal Superior revoca totalmente la pretensión del agravio moral. Por último, quería mencionarles otro caso que, si bien yo creo, y de hecho así se dice también en la sentencia, el rechazo se debe a que no era a la falta de idoneidad de la vía para su planteo, sí es interesante el planteo que acercan colectivos. Me refiero al caso Fundación Madres de Plaza de Mayo contra Gobierno sobre amparo, donde además de diversas pretensiones relacionadas con la campaña contra el dengue, la Fundación solicita el reintegro de presuntos gastos que habría incurrido en campañas en realizar fumigaciones. Entonces, la jueza de primera instancia rechaza la pretensión patrimonial en este punto y este criterio es confirmado posteriormente por la Cámara. En síntesis, si bien sería deseable la existencia de un ordenamiento procesal que mínimamente regulara el funcionamiento de los procesos colectivos que involucran a personas indeterminadas o determinadas, la experiencia nos enfrenta a dilemas impensados para los distintos operadores del derecho y también para el legislador. En este tipo de procesos se profundiza el rol del juez como director del proceso. El juez tiene que lograr un equilibrio entre la pretensión que se trae a juicio, la viabilidad de esa pretensión y la sentencia que dicte a su respecto. Entonces, se requiere que la prudencia y razonabilidad guíe al juez para tomar la mejor decisión en este tipo de causas que cada vez van aumentando. Muchas gracias.